¿Qué sabemos de las crisis sanitarias causadas por epidemias o pandemias en la historia? ¿Qué consecuencias tuvieron y qué soluciones se arbitraron? ¿Qué diferencia existe entre epidemia, pandemia y endemia? A lo largo de la historia se han producido y extendido muchas enfermedades de origen vírico-bacteriano que han supuesto enormes pérdidas de vidas. Algunos países, regiones o ciudades se cerraron o aislaron, como ha ocurrido ahora, para detener el avance de estas enfermedades. Quizás la pandemia más recurrente o conocida a lo largo de la historia es la peste, causada por una infección bacteriana. Al igual que ocurre ahora, siempre se especuló sobre quién o quiénes fueron los causantes o propagadores de las diferentes epidemias. Iniciamos hoy en el programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED un recorrido histórico por estas cuestiones con la participación del catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad Complutense de Madrid, Vicente Pérez Moreda. Vicente Pérez Moreda es también académico de la historia, cofundador de la Asociación de Demografía Histórica y de su revista, que cuenta con una trayectoria de 38 años de publicación continuada. Ha publicado numerosas obras como, por ejemplo, Las crisis de mortalidad en la España interior siglos XVI-XX, Madrid 1980, y La conquista de la salud, mortalidad y modernización en la España contemporánea, Madrid 2015. Les dejo ya con el relato sobre las pandemias y epidemias a lo largo de la historia de Vicente Pérez Moreda. Al tratar de las enfermedades infecciosas o transmisibles, se habla a veces de epidemia y otras de pandemia, y no siempre queda clara la diferencia entre ambos conceptos, entre otras cosas porque no siempre es evidente el límite entre una situación y otra. Los dos son términos griegos definidos o empleados con el mismo significado de hoy por Hipócrates ya en el siglo V a.C. El término epidemia define una enfermedad extendida ocasional y temporalmente entre una gran parte de la población. El griego epi, sobre, demos, el pueblo, la población, de un determinado territorio, de una zona, país, territorio concreto. Mientras que la pandemia hace referencia a una enfermedad igualmente sobrevenida tras un brote inusual, pero que llega a alcanzar una dimensión mayor o incluso universal o total. Pandemia, todo el país o toda la población, el demos, y que afecta o pone en riesgo a toda esa población en sentido amplio, a todo el universo, claro está, el universo o el mundo conocido en una determinada época. Hoy día sería la que afecta a muchos países, incluidos incluso a varios continentes de la Tierra o a todos simultáneamente en un mismo tiempo. Hoy día es la Organización Mundial de la Salud la que define y establece controles o medidas de control, o por lo menos las aconseja a los determinados gobiernos, bien se trate en caso de epidemias y sobre todo a muchos o a todos ellos en el caso como el actual de pandemias declaradas así como tales. Es muy común que un brote contagioso de gran alcance comience en un territorio y se califique como epidémico, y se extienda después al resto de territorios con alcance general y convertido así en pandemia. A ambos conceptos, que se diferencian por la extensión o el alcance geográfico y demográfico, por tanto, de la enfermedad en cada caso, se contrapone el concepto también hipocrático y muy utilizado también de endemia, que igualmente hace referencia al alcance geográfico del fenómeno, relacionado en este caso con su entorno medioambiental. A veces se califican de endémicas a enfermedades de alcance demográfico masivo, es decir, de alta prevalencia, pero comunes o habituales o de presencia constante o permanente entre una determinada población, aunque sean de carácter estacional, como el tifus exantemático en poblaciones del pasado, no tan lejanas, o la varicela hoy en muchos países, o por ejemplo incluso la gripe estacional en nuestros días, que ataca todos los años, aunque si experimenta un crecimiento anormal, excesivamente anormal, en un año determinado puede y suele calificarse también como epidemia. Pero la endemia en medicina, propiamente tal, hace más bien referencia a un endemismo propio del cuadro patológico
de un determinado territorio, grande o pequeño. Igual que hay endemismos en la zoología o en la botánica, especies animales endémicas de una región concreta, la llama o la alpaca en los Andes, o el canguro en Australia, o el urogallo en las montañas del norte cantábrico, o el lince ibérico en Sierra Morena y territorios próximos, o igual que hay plantas endémicas, muchísimas, de muchas zonas del mundo, el Edelweiss en las montañas, en las altas montañas del sur de Europa, en los Alpes sobre todo, pero también en los Pirineos y en los Cárpatos, en otras montañas del sur de Europa, ¿no? Pues de igual forma había y hay, hoy menos, enfermedades endémicas ligadas, como los endemismos de otras especies animales o vegetales, a las condiciones ambientales peculiares de unas determinadas zonas del planeta. El caso más claro es, o era hasta su erradicación, en la Europa mediterránea, por ejemplo, el de la malaria, enclavada de zona endémica y constante en zonas palúdicas o lacustres, lagunas, aguas estancadas, marismas, deltas, territorios con humedad superficial o somera, que son el hábitat o eran el hábitat natural del vector, el Anopheles. Por ejemplo, la Maremma, en el sur de la Toscana, en Italia, las aguas pontinas también allí, o en otras de sus costas adriáticas, o en España el delta del Ebro, las marismas del Bajo Guadalquivir, las zonas algunas del norte de Extremadura, y sobre todo la Albufera y las lagunas o arrozales del interior cerca de la ciudad de Valencia, con su larga historia de paludismo endémico, ¿no? Bien, igual que una enfermedad epidémica puede dar el salto y convertirse en pandemia al adquirir un alcance general o universal, también la endemia, dadas determinadas circunstancias, cambios en el equilibrio del ecosistema patológico entre agentes patógenos, vectores y huéspedes, sean estos animales o huéspedes humanos, puede convertirse ocasionalmente en una epidemia. Y podríamos hablar en este contexto, o alguien con más autoridad que la mía en este terreno podría hacerlo mejor, del origen de muchas enfermedades infectocontagiosas en humanos que proceden de saltos de patógenos que circulan de forma endémica, diríamos que también podríamos decir también asintomática y no patológica, entre especies animales. Creo que esto nos suena hoy mucho a todos, ¿no? Bien, se suele citar como la primera epidemia documentada o descrita como tal la llamada peste de Atenas en la guerra del Peloponeso, hacia el año 430 a.C. Creo que en la siguiente, en el año 429, uno de los siguientes murió de esta epidemia, de esta peste probable, el gran estadista ateniense, Pericles. Y por cierto, todo esto en vida de Hipócrates también, claro. Tal vez no se tratara de peste realmente, sino de fiebres tifoideas, según los síntomas descritos por Tucídides, el historiador del que procede esta narración de la famosa de la peste de Atenas, aunque su llegada por el puerto del Pireo, como consta que hicieron por los puertos mediterráneos muchas otras pestes en siglos más recientes, y su procedencia africana, de Etiopía y más al norte por Egipto, pudieran avalar aquella calificación de peste. Pero bueno, es seguro que aparte o antes, y mucho antes que esta de Atenas, del siglo V, antes de nuestra era, hubo otras plagas o epidemias muy anteriores, en esas mismas zonas u otras próximas del Medio Oriente, como las que citan varios textos bíblicos de todos conocidos. En tiempos más recientes, ya de nuestra era, en el Imperio Romano, se cita la peste de los emperadores antoninos, en la segunda mitad del siglo II de nuestra era, y después en el siglo III y hasta la época de los grandes reformadores, de finales del III y principios del IV, Diocleciano y Constantino, pues se citan alguna peste más, fuera o no peste. Pero la más conocida del mundo antiguo y tal vez la primera que en cierto modo podría calificarse ya de pandemia es la peste de Justiniano, que apareció en el Imperio de Oriente, en Bizancio, en Constantinopla, a mediados del siglo VI,
pero que se mantuvo, y es un ciclo, el ciclo justinianeo de la peste, hasta mediados del siglo VIII, hasta el 767, en 14 o 15 oleadas intermitentes. Afectó a buena parte del Mediterráneo oriental y a territorios próximos del cercano oriente, con un alcance mayor, diríamos que pandémico en cierto modo, al que registraron las epidemias de Atenas o de los primeros siglos de la Roma imperial. Por supuesto, la primera pandemia verdaderamente tal fue la famosa peste negra, que viniendo de las mismas zonas del Mar Negro, de la Crimea actual, a donde había llegado de las estepas centrales de Asia, se trasladó a Italia a finales del 1347 y desde el año siguiente, el 1348 al 52, contagió a todo el mundo conocido por los europeos, la Europa de entonces, unos 70 u 80 millones de habitantes, y se instaló de forma casi estable allí y sacudió a las poblaciones, sobre todo las del Mediterráneo, en oleadas sucesivas en los años siguientes, con una cadencia de unos 10-12 años, de nuevo en 1360 al 63, en torno al año 70, del 82 al 84 y del 1398 al 1400 o 1401. Y que se llevó por delante, se estima, claro, son cifras supuestas, aproximadas, con un amplio margen de error, tal vez a una cuarta parte, entre 25 y 35 millones, tal vez, de habitantes, si no todos en la primera gran mortandad, que así se la calificó en España, la de mediados del siglo XIV, sí al término de todas esas oleadas sucesivas de la segunda mitad de ese siglo, del 300, del siglo XIV. La peste siguió castigando a Europa en los siglos siguientes. En el siglo XVI, por ejemplo, y sobre todo a finales del mismo, en la península ibérica, la gran epidemia que se conoce como la peste atlántica, de 1598 a 1602, y luego las pestes del siglo XVII, muy importantes, en Inglaterra, en Italia, la peste de Milán de 1630, muy conocida por la famosa novela posterior pero muy bien documentada de Alejandro Manzoni, Promessi Sposi, la peste del Mediterráneo occidental de mediados del siglo XVII, en Italia, en las islas italianas, en Levante o Mediterráneo español, desde Cataluña hasta Andalucía, Valencia y las Islas Baleares. Y después, la segunda mitad ya del siglo, porque la anterior fue del 1647 al 56, la última, la peste de Londres, de 1665, relatada magistralmente por Daniel Defoe en el famoso Diario del Año de la Peste. Ya en el siglo XVIII, de forma imprevista y aislada, la peste llegó solamente a Marsella en 1720 y quedó circunscrita, afectó solo a la ciudad, a Marsella, y a parte de su región, la Provenza. Pero sí estimuló, eso sí, las defensas de territorios próximos, como los españoles más cercanos, y el establecimiento de importantes instituciones defensivas, como la Junta Suprema de Sanidad en España. Posteriormente solo hubo alguna incursión aislada de la epidemia en Europa, en Mallorca con cierta gravedad en 1820 y luego en Oporto a finales del siglo, con muchos menos casos, pero muy conocida también la peste de Oporto de 1899 y 1900. Siguiendo con el relato del catedrático y académico Vicente Pérez Moreda, la viruela, infección vírica que apareció en Europa en el siglo XVIII, tuvo también consecuencias devastadoras. Se probaron muchos sistemas para evitar el contagio. Finalmente se adoptó la vacuna del médico e investigador británico Edward Jenner. Durante el siglo XIX se produjeron diferentes ciclos epidémicos de otras enfermedades y en ese siglo XIX comienza el desarrollo de la moderna medicina preventiva, la inmunología y la higiene pública. Tras esos casi 4 siglos de protagonismo de la peste, el siglo XVIII europeo se vio afectado sobre todo por la viruela, otra enfermedad, en este caso vírica, otra epidemia vírica y no bacteriana como la peste, de transmisión interpersonal, que irrumpía en brotes epidémicos cada 7, 8, 10 años. Presentaba una relativamente alta letalidad, entre el 10 o
o el 15% de todos los afectados, que en principio era casi toda la población. Solo que los sobrevivientes, que podían quedar, y solían muchos quedar ciegos, pues era una de sus más graves secuelas, pero adquirían inmunidad definitiva y por lo tanto no volvían a nunca más, aunque fueran afectados y portadores de la infección, no volvían a sufrir la enfermedad. Por lo que esas generaciones que ya habían pasado la epidemia quedaban libres de ella y solo afectaba cada nueva oleada a los que habían nacido desde la epidemia anterior, lo que explica que fuera llamada o calificada como epidemia infantil. Era antiquísima, fue la primera que contó con una verdadera vacuna, además, la de Jenner a finales del siglo XVIII, entre 1796 y 98, se descubrió por azar casi, y ensayos en Jenner, y también ha sido la primera de las grandes infecciones epidémicas que ha sido vencida o derrotada, precisamente o por cierto con estrategias de distanciamiento y aislamiento de las poblaciones. El último caso conocido padeció la enfermedad una niña en Somalia en 1977 y la Organización Mundial de la Salud la decretó erradicada en 1980. El siglo XIX conoció en Europa dos grandes ciclos epidémicos. El primero, el de la fiebre amarilla, una zoonosis viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti, como el dengue, por cierto. En sus primeras décadas afectó en los primeros años del siglo XIX a Andalucía y territorios próximos, hasta los años 1820, en que afectó, por ejemplo, a Cataluña, la famosa fiebre amarilla de 1821. Y el segundo ciclo epidémico o pandémico más bien del siglo XIX, pandémico porque afectó a toda Europa desde sus confines orientales en Rusia, pero también a América, Estados Unidos, desde 1820 o 30 hasta las primeras décadas del siglo XX. Es el ciclo de las grandes pandemias de cólera morbo. Una infección bacteriana, el vibrión del cólera, transmitido por vía digestiva a través de las aguas fecales y alimentos contaminados. España sufrió 5 de las 6 grandes pandemias generales de cólera, las más graves en 1833 o 34, sobre todo el 34, el 55, también 1856, también el 65, pero sobre todo el 34, el 55 y después la última en 1885, padeciendo en total un número acumulado durante todo el siglo, poco menos de unas 800.000 víctimas por el cólera. En todo el mundo en ese siglo se registraron entre 30 y 40 millones de muertes por cólera. El cólera, aparte del aumento de la mortalidad y la gravedad de los síntomas, provocó o dio paso en esa época de la eclosión del proletariado industrial en Europa o en España también, menos, pero en España conviviendo, por ejemplo, con las guerras carlistas, muchas de sus oleadas pandémicas o epidémicas, y provocó por eso grandes alteraciones sociales, políticas, incluso grandes controversias científicas. En este siglo XIX y primeros tiempos del XX es cuando nace la moderna medicina preventiva, la microbiología con Pasteur, Koch, etc., la inmunología y el gran desarrollo de la higiene pública, y lo hace por el estímulo y defensa ante esas oleadas epidémicas, el cólera sobre todo, pero también bajo la presión constante de otras enfermedades crónicas, podríamos llamarlas también endémicas, menos espectaculares porque no sorprendían en brotes agudos concentrados con alta morbilidad y mortalidad en pocas semanas o meses, sino que diezmaban constantemente a las poblaciones de entonces. Había pasado ya eso con el tifus exantemático en el siglo XVI y XVII, que muy probablemente mató entonces a más personas que la peste en esos siglos, como se ha comprobado y se puede calcular tanto en España como en Italia. En el siglo XIX también aparecieron otras enfermedades transmisibles que ocasionaron muchos fallecimientos, como la tuberculosis de origen bacteriano, a la que se ha denominado también peste blanca. Esta enfermedad sigue teniendo un importante impacto en la población, especialmente en los países más pobres.
Por tanto, se puede decir de las llamadas enfermedades sociales ya en pleno siglo XIX, que fueron mucho más terribles demográficamente, más destructoras que el cólera en ese periodo. El cólera, ya hemos dicho, no supuso ni en España ni en Europa tantas víctimas como las atribuibles, por ejemplo, a la tuberculosis endémica, que solo en su localización pulmonar, lo que se llamaba en España, se conocía como la tisis, llegó a ocasionar muchas más muertes que todas las espantosas epidemias de cólera en su conjunto, de 700 y 800.000 a lo largo de todo el siglo. Claro está que la tuberculosis no estallaba en brotes epidémicos locales o generales. Su curso era relativamente lento, empezaba afectando a personas jóvenes, sobre todo en las ciudades, aglomeraciones cada vez más insalubres a raíz de la revolución industrial, donde la población vivía en condiciones de alta densidad y muchos de sus barrios con un hacinamiento muy peligroso. Era una dolencia crónica que afectaba a personajes incluso muy conocidos del mundo de las letras, de las artes y la política, de ahí que produjera un temor constante, pero un temor solapado o contenido. Pasó a ser calificada como la peste blanca. Y no llegó a afectar al funcionamiento de las instituciones, ni a poner en riesgo o colapsar la continuidad económica y la rutina cotidiana de las poblaciones, como habían hecho las grandes epidemias de la peste o el cólera. No era en absoluto tampoco una fiebre romántica exclusiva de pintores o músicos o poetas, pues afectó mucho más a la población obrera, como es lógico en las ciudades, sujeta a peores condiciones ambientales, a deficientes condiciones de abrigo, de alimentación, de higiene privada, también a la población rural, aunque en menor grado. En núcleos urbanos españoles del siglo XIX, como en la misma ciudad de Madrid, hasta finales del siglo, la tisis o la tuberculosis pulmonar, especificada como tal o encubierta bajo otras denominaciones de, por ejemplo, bronquitis o pulmonía, puso hasta el 15% de toda la mortalidad o hasta el 20% de todas las defunciones anuales, si se incluyen las declaradas como tal tuberculosis o tisis o con otras denominaciones, las que hemos dicho hace nada, o meningitis, neumopatías en general. Representaba en todo el país, incluso ya en los primeros decenios del siglo XX, hasta los años 20 o 30, es decir, hasta prácticamente la Segunda República, representaba hasta el 11% de todas las causas conocidas de defunción. Y en los grupos de jóvenes adultos, que eran los más castigados por esta enfermedad, grupos entre 20 y 40 años de edad, y sobre todo en las ciudades, alcanzaba incluso cada año porcentajes del 20 al 30 o al 35% de la mortalidad total, de todas las defunciones que castigaban a esos grupos de edad en ese primer tercio del siglo XX. Todo lo cual demuestra que la mortalidad, a veces llamada normal o crónica del pasado, y sobre todo algunas causas de mortalidad no epidémica, como la tuberculosis, por ejemplo, eran demográficamente mucho más destructoras, más mortíferas, aunque menos espectaculares y menos temibles en ese sentido, en cierto sentido, que la mortalidad ocasionada por las grandes epidemias o pandemias del periodo. A finales del siglo XIX se producen algunas epidemias o pandemias no tan importantes, pero que se describen como las primeras del mundo interconectado, como explica el catedrático Vicente Pérez Moreda. A principios del siglo XX aparece la que se considera la pandemia más mortífera de la historia en términos absolutos, la gripe española, aunque no tuvo su origen en este país. De origen vírico y como todas las enfermedades de transmisión aérea, su control y erradicación son muy complicadas. Más o menos por los años en que se puede dar por cerrado el ciclo del cólera, estalla en 1918, en la primavera, casi al final de la Primera Guerra Mundial, otra gran pandemia, la llamada gripe española, una infección vírica de gran infectividad y morbilidad que probablemente afectó a una gran mayoría, como mínimo un tercio, 500-600 millones de los 1.800 millones de habitantes que por entonces tenía el planeta. De los que murieron se calcula unos 40 o 50 millones al menos. En España llegaron a unas 240.000 o 250.000 las defunciones en sus 3 o 4 oleadas de la pandemia,
de 1918 a comienzos del 20, entre unos 8 millones de enfermos, un tercio de la población total, que en España era de unos 21 millones por entonces de habitantes. En términos absolutos, esos 40 o 50 millones de víctimas de la gripe española, si es que no fueron muchos más, la convierten en la pandemia más mortífera de la historia. Ya digo en términos absolutos, en términos relativos no, puesto que la peste negra habría acabado solo, entre comillas solo, 25, 30, 35 millones de europeos entre los 70 u 80 millones que podía haber en el continente a mediados del siglo XIV. La gripe española, que probablemente surgió en los campamentos militares de Kansas o de algún otro territorio de los Estados Unidos, o quizás entre las tropas aliadas acantonadas en Francia o en Inglaterra poco antes de regresar a sus países en ese mismo año, es hasta ahora la más grande de las zoonosis transmitidas a humanos y protagonizada por un virus gripal del tipo A, concretamente el AH1N1. La gripe era y sigue siendo, como otras virosis de origen animal cuyos patógenos son virus de otras especies o familias, como el coronavirus, por ejemplo, son, o infecciones que se transmiten por vía aérea, respiratoria o por medio de objetos inanimados, ropa, utensilios, etc., en contacto con la persona infectada. También ocurrió eso durante siglos o milenios con la viruela, cuyo agente, la variola, era otro virus de circulación solo humana. Y las enfermedades infecciosas de transmisión aérea, como nos enseñó Thomas McCune hace ya unos decenios, son las más difíciles de combatir, pues no es fácil poner barreras infranqueables en el aire. Solo es relativamente eficaz la protección muy ligera o relativa de las mascarillas y el distanciamiento interpersonal. A diferencia de lo que ocurre con las infecciones transmitidas por vía digestiva, a través de agua o alimentos contaminados como el cólera, que se eliminan hirviéndolos o depurando el agua potable, o lo que ocurre con las infecciones transmitidas a través de vectores, como la peste, tifus, la malaria, la fiebre amarilla, que se detienen eliminando al insecto vector o a su portador, con el lavado frecuente de la ropa y el cuerpo, la desinfección, los insecticidas, la desratización, el DDT con todos sus problemas ambientales, las mosquiteras, etc. Por ello, y entre otras razones más complejas, estas infecciones de transmisión aérea son las principales protagonistas de las epidemias del último siglo. Por ello y porque son de origen vírico, y contra ellas la ciencia solo puede aplicar, con suerte y mucho ensayo empírico, medidas profilácticas o preventivas, las vacunas, para evitar el contagio antes de que se produzca el contagio, y no medidas radicales de tipo terapéutico, como son los antibióticos, con los que sí se pueden combatir tras el contagio las infecciones bacterianas. A decir verdad, la gripe española de 1918 a 1920 no fue la primera de las grandes pandemias gripales de los tiempos modernos, aunque sí la más extensa y mortífera. La precedió unos 30 años antes, en 1889 y 90, la llamada gripe rusa, muy grave en San Petersburgo, de ahí su calificativo, aunque tal vez procedía de Turquía, y que en España se identificó, en principio, así la llamaban los periódicos, como influenza, gripe, dengue incluso, o más popularmente como el trancazo. Fue la gripe más importante del siglo XIX y, se ha dicho, la primera de un mundo interconectado. Causó entre 300.000 y 1.000.000 de víctimas en todo el mundo, muchas menos como se ve que la gripe española de 1918, y en la ciudad de Madrid supuso hasta 2/3 de la mortalidad, unas 4.000 al menos entre las 6.000 y pico defunciones que se registraron en la ciudad en las 9 semanas que duró el contagio entre diciembre de 1889 y febrero del 90. En tiempos más próximos, cercanos a nuestros días, las principales pandemias gripales de mucho menor alcance y gravedad, por supuesto la de 1898 y mucho menores, de mucho menor impacto que la de 1918, fueron las de los años 1930 y 50, provocadas por virus A de la gripe tipo B y C, y en la segunda mitad del siglo XX se sucedieron otras dos pandemias gripales, estas sí de mayor importancia, sin llegar tampoco, claro está, a la de la gripe española del 1918.
Una de ellas sobrevino en 1957 y 58. Yo mismo, como otras personas de mi edad, la recordamos de niño, puesto que la radio hablaba mucho de ella, como se llamó la gripe asiática. Y 10 años más o menos después vino otra gripe, la de 1968 y 69, la conocida como gripe de Hong Kong, con una mortalidad global cada una de ellas que se sitúa entre el 1.000.000 y los 3 o 4 millones de víctimas. La propagación de ambas contó ya con la masificación progresiva de los viajes aéreos y sobre todo la gripe de Hong Kong, la del 68 y 69, se ha dicho que fue la primera pandemia que se extendió a la velocidad de un avión comercial, de un avión de línea. De nuevo, ya en el siglo XXI se han sucedido brotes gripales pandémicos de relativa importancia, como la llamada gripe aviar de 2005 y la gripe porcina, que en realidad era también de origen aviar, del 2009, de hecho entre el 2008 y el 11. Y a su vez la gripe endémica, la de todos los años, la que es mejor calificar como estacional, tiene también su importancia y gravedad. Suele ocasionar en España, por ejemplo, todos los inviernos entre 14 y 20.000 casos declarados, muchos de ellos hospitalizados, con un porcentaje no despreciable de víctimas entre los enfermos de mayor edad, y un gasto sanitario anual que se estima en torno a los 1.000 millones de euros cada año. Y además cada cierto tiempo se complica porque entran en circulación y se asocian con ella otras variedades del virus gripal o neumonías bacterianas que pueden hacer doblar el número de casos y de víctimas. Aparte de la gripe, en los últimos años han hecho su aparición otras graves epidemias o pandemias víricas, muy conocidas, hoy día más todavía. Una de ellas, el SARS, las siglas SARS, la sigla del síndrome respiratorio agudo severo, que surgió en Cantón a finales del 2002 y se propagó sobre todo por territorios próximos a Hong Kong, a Cantón, a China, como Hong Kong, Singapur, Vietnam, Filipinas, en el 2003. Tenía una letalidad alta, entre el 15 y el 18% de los afectados, como se vio en Canadá, a donde también llegó, y fue causado por un nuevo virus, el SARS-CoV, un coronavirus, que ahora se denomina SARS-CoV-1 para distinguirlo del de la pandemia actual, que es el SARS-CoV-2. No contagió a más de 8.000 personas en el mundo, por ejemplo, a solo una persona en España. Y de los que murieron, de ellos murieron apenas 1.000.000 o como mucho 1.500. En 2012 y 2013 apareció otro coronavirus, de los 6 o 7 identificados hoy día en circulación, que es el que se conoce como el MERS, el síndrome respiratorio del Oriente Medio, otra zoonosis procedente de su huésped habitual, los murciélagos, cuyo patógeno, el virus, en este caso el MERS-CoV, que es de fácil transmisión entre animales, saltó, por ejemplo, a los camellos, allí en Arabia, pero es infrecuente entre los humanos, y quedó circunscrito por eso casi solo a la península arábiga, a Arabia Saudí, y a pequeños enclaves de la misma región, a Kuwait, Emiratos, Qatar, etc., donde enfermaron pocas más de 1.000 personas, con una letalidad, eso sí, ciertamente elevada, hasta del 30%. Por supuesto, estos ataques de infecciones globales más recientes, todos ellos virosis, gripales o de coronavirus, y procedentes casi siempre del extremo asiático, han convivido con otras agresiones pandémicas de origen, en este caso africano, muy graves, aunque por fortuna su extensión global pudo ser contenida a tiempo. Es el caso del filovirus del terrible ébola en 2014 al 16, o el Zika, una infección de un flavivirus que ocasionó otro brote pandémico de recorrido más bien o exclusivamente americano en 2015 y 16. De un próximo o inminente brote pandémico de alguna de estas virosis recientes, probablemente una gran gripe o una infección de coronavirus, nos venían avisando los epidemiólogos y otras voces autorizadas ya en los últimos años y ya antes del pasado mes de noviembre y diciembre de 2019.
La transmisión y extensión de las epidemias experimentaron un importante incremento a medida que avanzaba la capacidad del hombre para viajar por el mundo y realizar intercambios comerciales en diferentes continentes. La era de los descubrimientos, entre finales del siglo XV y principios del XVII, marcó un antes y un después en el conocimiento del mundo. La capacidad del hombre para crear nuevos medios de transporte y la masificación de los viajes han propiciado también la expansión de viriasis y de otras patologías infecciosas. La extensión global, la mundialización de las epidemias, no es solo un fenómeno actual o de los últimos 100 años, que tiene o ha tenido como protagonistas a 3 grandes continentes, como vemos, Asia, África y Europa. Empezó ya con la que realmente fue la primera globalización, de la que ahora mismo se cumplen exactamente 500 años, medio milenio, la primera vuelta al mundo, el viaje que inician Magallanes y Elcano en 1519 en Sevilla y que culmina el segundo, Elcano, tras rodear el globo en 1522. Apenas 3 decenios antes, Colón había llegado a América, todo un inmenso continente hasta entonces desconocido para los europeos, y justamente en los años de la larga travesía de circunnavegación del globo por Magallanes y Elcano, exactamente el mismo año, en 1519, inicia Hernán Cortés desde la isla de Cuba sus expediciones por tierra firme, que le conducen, tras muchos contratiempos, a derrotar a la caída de Tenochtitlán, la Ciudad de México, en 1521, que en buena medida se debió esta derrota a la gravísima explosión entre sus habitantes, los indígenas aztecas, mexicas, de la viruela, inexistente hasta entonces por esas latitudes americanas y ante la que no tenían defensas adquiridas, por tanto, ninguno de los nativos indígenas americanos de ninguna edad. Por eso no se trató en ese caso de una pandemia infantil, la viruela, sino una epidemia, una pandemia general. No tenían protección ni ante esa ni ante ninguna de las graves infecciones que la siguieron, gripe, tifus, sarampión, etcétera, que portaron allí, hoy diríamos, sin saberlo, de forma sintomática, los conquistadores españoles, y que explica así, en gran medida al menos, el declive de la población indígena americana a partir de esas fechas. Así pues, se había producido ya entonces, con este motivo, lo que el gran historiador francés Le Guattari ha denominado la unificación microbiana del mundo. Con la proliferación posterior de las grandes expediciones marítimas, el intercambio de epidemias entre los continentes se hizo cada vez más frecuente. El aumento de la movilidad humana en el siglo XIX debió mucho al desarrollo de los transportes, pues si bien los viajes oceánicos no contaron con la navegación a vapor hasta finales de la centuria, se intensificaron notablemente de forma especial entre Europa y América, como prueba el millonario trasiego de migrantes europeos al Nuevo Mundo desde 1830 o 40 al menos hasta la Primera Guerra Mundial o hasta el periodo de entreguerras. Ello, y también la mucho mayor circulación de viajeros por vía terrestre, favorecida por la extensión del ferrocarril por casi todo el mundo, es lo que ha favorecido los grandes contagios globales, como en el siglo XIX el del cólera, y en tiempos más recientes, sobre todo desde la década de 1960, la circulación aérea ha sido el vehículo principal de las infecciones globales y de su velocidad de transmisión, magnificada en los últimos tiempos por la intensificación de los viajes de negocios, por el turismo internacional y de pocos años a esta parte por la reciente reducción de las tarifas aéreas y también de las marítimas, que ha contribuido a la extraordinaria popularización de los viajes intercontinentales. Esta es la historia resumida de las grandes epidemias y pandemias en la historia. En nuestro próximo programa hablaremos de consecuencias económicas, sociales y políticas, especialmente en el siglo XX y XXI. Contaremos de nuevo con la aportación del catedrático y académico de la historia, Vicente Pérez Moreda.